Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar. Estaba esperando que llegaran más personas. Ya veo que ya tenemos a muchos compañeros y compañeras. ¿Me podrían indicar si se escucha? Les doy la más cordial bienvenida a Cintia, a Consuelo, a Luz, a Daniel. Muy buenas noches. A Héctor, Sandra, bienvenida. Graciela, bienvenida. Consuelo. ¿Me podrían indicar si se escucha para comenzar? Si no hay problema. Gracias, Daniel. Daniel dice que se ve y se escucha bien. Vamos a comenzar. Yo, como siempre, voy a estar dándome vueltas aquí a la aplicación para estar leyendo sus mensajes por si se pierde la comunicación, por si se deja ver mi presentación. Me avisan por ahí y yo lo voy a tratar de estar al pendiente. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a comenzar porque la sesión de hoy es un poco difícil, pesada. Así que voy a tratar de enfocarme más en la actividad integradora que en los contenidos. El propósito es presentarles los contenidos y actividades de esta semana 2, revisar las actividades integradoras que se tienen que entregar y resolver sus dudas. Entonces la agenda para la sesión es darles la bienvenida, que es lo que estoy haciendo, revisar brevemente los contenidos de esta segunda semana del módulo, qué actividades tienen que realizar, cómo nos vamos a estar comunicando, mis recomendaciones que les hago cada semana sobre mejorar su experiencia de trabajo en línea. Y en esta semana también vamos a platicar un poco sobre las extensiones de entregas de trabajos atrasados, que ya están algunos solicitando, y resolver sus dudas y comentarios generales, principalmente sobre las actividades integradoras. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Entonces comenzamos. Estamos en nuestro módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Y la semana 1 vimos parte de los contenidos de la unidad 1, Matemáticas y Electricidad. Esta segunda semana vamos a ver ya contenido, estamos ya viendo contenidos de la unidad 2, como lugares geométricos, conceptos de trigonométrico, pero también estamos viendo todavía electromagnética, fuerzas y campos. Fuerzas sobre todo vamos a ver en esta semana. Se tienen dos actividades integradoras y una actividad socioemocional. La socioemocional la ven con su tutor. Me parece que tuvieron reunión hace poco con él, hace ratito. Entonces, él les debe de orientar al respecto, si es en esta semana o cuándo es. Pero eso es alguna actividad que llevan a cabo con él. En esta semana ustedes van a realizar dos actividades integradoras. Una se llama la electricidad de un globo y la otra se llama las leyes en los focos. Son actividades integradoras que yo califico en base a una rúbrica de evaluación que viene ahí mismo en la actividad y que ustedes deben de revisar para que vean qué es lo que se solicita en la rúbrica y que su trabajo cumpla con ello. La actividad no lo dice, pero en la rúbrica sí dice, por ejemplo, que se ocupa entregar una portada con todos los datos de identificación, que se debe mostrar todo el procedimiento para resolver el problema, todo eso dice en la rúbrica, entonces por eso es importante que la lean. También, como todas las semanas, hay actividades formativas, son actividades que yo no califico, pero que ustedes les dan algún porcentaje leve en el curso y son más bien cuestionarios como de autoevaluación. Uno de ellos se llama Conceptos Básicos de la Electrostática y la otra Leyes Eléctricas. Es recomendable que las traten de hacer. Como nos hemos estado comunicando, principalmente por la mensajería, les decía yo que me gusta mucho comunicarme por la mensajería, yo les contesto casi de manera inmediata, queda registrada la conversación en la plataforma, mis jefes o jefas pueden ver si yo estoy trabajando, si los estoy contestando y de qué manera les estoy contestando, o puede ser por correo electrónico, aquí también les contesto, pero preferiría yo que fuera la mensajería, pero igual les contesto también los correos electrónicos. Recuerden que hay otros espacios de interacción, como el foro de Aprendiendo Matemáticas, que esta semana tienen ustedes que ahí les plantean unas pequeñas preguntas, traten de contestarlas, interactuar con sus compañeros, pero también es para compartir ahí dudas o orientaciones sobre cómo resolver las actividades de esta semana. No pasarse la tarea, pero sí cómo resolver las actividades de esta semana. Y hay un foro de novedades, recuerden que es un foro de avisos, donde se le avisa a la persona, son como un tablero de avisos, donde dejamos nosotros notificaciones, les dejo su tutor, les dejo yo, les deja el soporte técnico. Entonces es importante que los revisen para que estén al pendiente de lo que sucede. Mis recomendaciones para mejorar su experiencia de trabajo a distancia, en línea, educación a distancia, es
Primero, al inicio de cada semana hay que revisar con atención la guía de la semana, porque ahí dice qué vamos a hacer, qué se va a entregar, qué trabajos hay que, que entregar, etc. También hay que leer y estudiar todos los recursos, no pueden hacer las actividades si no han leído y han estudiado. Estamos estudiando, somos estudiantes de prepa, entonces hay que leer los contenidos, las actividades, todo lo que, las materiales que hay dispuestos en la plataforma para poder intentar hacer las actividades integradoras. No traten de hacerlas si no han estudiado, si no han leído, ¿no? Los contenidos son la base para poder hacer las actividades integradoras. Hay que revisar las rúbricas de evaluación, eso ya se los comenté, de cada actividad integradora para que sepan cómo van a ser evaluados. Yo recomiendo que traten de ingresar de manera diaria al aula virtual, de lunes a viernes. Yo sé que muchos trabajan, pero es muy recomendable porque de esa manera ustedes están al pendiente de lo que acontece, participan en el foro de manera cotidiana. Si hay algún cambio, algún ajuste, van a ver en el aula los avisos. También es recomendable que participen en el foro durante toda la semana, sobre todo en el foro de aprendiendo. Los foros de discusión son eso, un espacio de discusión para hablar, para dialogar, entonces traten de hacerlo durante la semana. Muy importante, eviten las entregas de fin de semana. Este fin de semana me bombardearon con trabajos que todavía estoy acabando de trabajar, de calificar lo que entregaron el domingo. El domingo me entregaron en total casi 75 trabajos. Entonces, pero no hay problema, yo los califico, no hay problema si les gusta entregarlos hasta el último momento. Mi recomendación es que las eviten porque el fin de semana la plataforma se satura, puede pasar que se les vaya la luz, que se les vaya el internet, que sufran algún percance, etcétera, y que no alcancen a subir su trabajo. Entonces estarían en esa situación de solicitar extensión. Entonces es recomendable que traten de entregar antes del fin de semana. Recuerden que hay un calendario para mí para calificar sus trabajos y mi meta, yo me comprometo a que lo que entreguen hasta el viernes lo califico hasta el domingo, el lunes muy temprano, lo del viernes. Pero ya lo que entregan el sábado y domingo, pues lo tengo que calificar hasta lunes, martes o incluso hasta el miércoles como hoy. Otra recomendación importante, hay que evitar el plagio. Afortunadamente no encontré mucho plagio. Hay trabajos muy similares, yo no sé si alguien por ahí está pasando tips, pero bueno, no son copias totales, entonces pues por favor hay que evitar el plagio. Es grave, eviten hacer copias de trabajos de otras generaciones o de otros grupos. Traten de hacer los trabajos de manera personal, es muy importante. Esos son los tiempos que les comentaba yo para calificar, que tengo hasta en la plataforma, ahí los tienen, de ahí lo tomé. Si ustedes entregan un trabajo el lunes, yo tengo chance de calificarlo hasta miércoles o jueves. Por ejemplo, si ya hay ahorita trabajos que entregan el lunes, lo tengo que calificar hoy, mañana temprano. Lo que entregan el martes lo puedo calificar hasta el jueves o viernes. Son 72 horas después de que lo entreguen. Entonces ya lo que entregan el miércoles, pues puede ser el viernes o hasta el lunes de la siguiente semana, porque algo importante, ojo, a mí me dan de descanso sábado y domingo, aunque yo siempre, la verdad, a seguir calificando, porque si no se me acumula mucho el trabajo, pero los trabajos tales que ustedes entregan, pues podrían ser calificados hasta el viernes o lunes de la siguiente semana. Lo que entregan el jueves hasta el lunes o martes de la siguiente semana. Lo que entregan el viernes hasta el martes o miércoles. Les digo que yo trato de calificar hasta el lunes todo lo que entregaron de la semana. Y ya lo que entregan sábado y domingo lo califico martes, miércoles. ¿Okay? Ahora bien, las extensiones. Ahí les dejé un mensaje en el foro de novedades explicando más la política de extensiones. La dirección académica de Prepa en Línea es muy estricta. Se supone que solo se entregan extensiones por situaciones graves de salud con justificante médico o la muerte de un familiar. No se vale que ustedes pidan extensión nomás porque, ay, no alcancé, se me hizo tarde y no llegué, se me fue el internet al último momento, ya no pude enviarlo. Todo eso no son justificaciones graves y aunque yo sí les puedo dar la extensión, luego a mí me llaman la atención porque entrego muchas extensiones y se supone que debemos estarlos como acostumbrando a que no pidan extensiones. Entonces, traten de entregar a tiempo y evitar la solicitud de extensiones y si las tienen que solicitar, pues que sean por causas muy graves. Y las tienen que solicitar durante los primeros 3 días de concluida la semana. Es decir, hoy miércoles se cumplen esos 3 días, hoy miércoles es el último día para solicitar extensión de trabajo de la semana pasada. Y los que lo soliciten tienen que tener ya listo el trabajo y nomás les mandan un mensaje y decirme ya tengo el trabajo, entonces yo les contesto y les abro la plataforma para que la puedan subir. ¿Ok? Creo que hay pocas solicitudes de extensión porque entregaron muchos trabajos, eso afortunadamente. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Esta es la parte operativa? ¿Todo bien?
cómo se han sentido en su primera semana, cómo les fue con los contenidos de la ley de Coulomb y las leyes elípticas. ¿Se sigue escuchando? ¿Todo bien? Continuamos con las actividades integradoras. ¿Qué les parece? Continuamos. ¿Sí se escucha? Nadie contesta. Espero que sí se esté escuchando bien. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Me dice Raúl. Ok, vamos a continuar con la actividad integradora porque les digo que yo a este módulo lo he dado ya por muchos años y la verdad es que esta semana las actividades integradoras reconozco que están un poco pesadas, están más pesadas que el proyecto integrador, así que pues vamos a empezar para que no les tome mucho tiempo. Pues vamos a revisar las actividades integradoras esta semana. Esta semana tenemos una actividad que se llama la electricidad de un globo, algo así. Y el problema es yo lo copié de ahí de su plataforma. Nos dice que hay un globo, esa figura aquí es un globo, y en la superficie se manifiestan dos cargas. Ya acuérdense que las cargas pueden ser como electrones cargados o protones, son cosas muy pequeñas, no las podemos ver, pero pues ahí están, en la superficie del globo. Nos lo dibujan en un plano cartesiano, nos ponen aquí carga 2, carga 3, y hay otra carga que está lejos de la superficie. Entonces la carga 2 y la carga 3 son positivas y la carga 1 es negativa. Recuerden que cuando hay, por leyes de signos de cargas, cuando las cargas son de signos contrarios, se atraen. Entonces quiere decir que esta carga va a tender a irse hacia acá y esta hacia acá. Y al mismo tiempo acá esta carga va a tener una fuerza de atracción hacia esta carga y hacia esta carga. Nos dice que estas cargas están separadas de forma que generan un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero quiere decir que está del mismo tamaño cada lado. Y aquí nos dice que son de 5 centímetros. O sea que aquí hay 5 centímetros, 5 centímetros y 5 centímetros. Como es un equilátero, nosotros podemos saber que el ángulo interno de cada ángulo es igual y es de 60 grados, porque es un triángulo equilátero, es decir, de lados iguales y de ángulos iguales, ¿no? Entonces son 60 grados aquí, 60 grados aquí y 60 grados en esta parte de aquí. Entonces nos dice que hay esas cargas. Ahí está la carga 1 que vale tanto, la carga 2 vale tanto y la carga 3 vale tanto. Y entonces ya nos preguntan ahora sí, o miren lo que hay que hacer. Dice, hay que determinar la magnitud de la fuerza de atracción que ejercen las cargas Q2 y la Q3 sobre Q1 y el ángulo de la vector de la resultante, del vector resultante, de la fuerza resultante. Nos dice, hay que utilizar el plano para graficar los resultados, pero eso no es lo primero que hay que hacer. O sea, esto aquí está un poco más redactado, o sea, nomás es una indicación, porque luego aquí luego quieren poner el plano, no. Eso es lo que hay que hacer, pero lo primero que hay que hacer es acá nos dice, calcula la fuerza de Q3 sobre Q1, para ello hay que sustituir los valores en la ecuación de la ley de Coulomb, el valor de la distancia y etc. Después hay que calcular la fuerza de Q2 sobre Q1, y ya después hacemos el inciso A, que es este ahora sí, utiliza el plano cartesiano para graficar los resultados de las fuerzas solicitadas. Después vamos a tener que encontrar la fuerza resultante y vamos a poner que va a ser otro plano cartesiano para graficar los resultados de las componentes X y Y. Y explica al menos 5 situaciones donde hayas presenciado aplicaciones de campos eléctricos, explica para qué sirve en tu vida cotidiana. Déjenme revisarlo nada más también en la plataforma, porque a veces cambian un poquito las actividades. Vamos a revisar aquí en la plataforma que sea exactamente lo mismo lo que se les pide. Aquí está, esta es la actividad, es lo mismo, son los mismos valores. Y aquí se pide lo mismo, las cargas. Al final explica en un plano cartesiano para graficar el resultado. Aquí cambia un poco, si se fijan. Dice, utiliza el plano cartesiano para graficar el resultado de la magnitud de la fuerza de atracción. Y nos dicen, determina la fuerza de atracción que ejercen las cargas Q2, Q3 sobre Q1 y el ángulo del vector de la resultante. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ya después nos hacen dos preguntas abiertas donde tenemos que responder de forma personal
mencionando 5 situaciones donde hayas presenciado la aplicación de campos eléctricos y explica para qué sirven en tu vida cotidiana. Explica en un párrafo de 5 renglones por qué el cabello largo se eriza al cepillarlo. ¿Ok? Vamos entonces a revisar cómo se resuelve esta actividad. Dejen revisar. Vamos entonces a revisar. Voy a dejar de compartir la pantalla para compartir toda la pantalla y que veamos entonces lo que hay que hacer. Permítanme. Déjenme compartir toda la pantalla de mi computadora. Aquí está, pantalla completa. Perfecto. Listo, ya vamos a entrar al programa. Ok, ya deben estar ahí viendo mi pantalla de mi computadora. Sí, ya se ve. Perfecto. Ok, vamos entonces a ver cómo se resuelve la actividad integradora 3, que es la del globo. Aquí lo tengo yo. Mírame tantito. Recuerden que les dije que en este módulo las actividades se repiten mucho. Entonces vamos a estar haciendo lo mismo cada semana. Vamos a seguir trabajando con la fórmula de la ley de Coulomb, con números de notación científica, con déjenme ir para acá porque no vamos a estar abriendo bien el programa. Ok, vamos a mostrar esos menús que necesitan. Ok, entonces aquí yo copié el ejercicio, el texto, es lo mismo, no ha cambiado. Voy a marcar nada más aquí con rojo los datos importantes, ¿no? Nos dice que hay que determinar la magnitud de la fuerza de atracción resultante. Esto es lo que estamos buscando realmente. Ahora les explico más a qué se refiere. Que ejercen las cargas Q2, Q3 sobre Q1. Y desde aquí nos dice que es una fuerza de atracción. Entonces, utiliza el plano cartesiano para graficar el resultado de la magnitud de la fuerza de atracción. Calcula la fuerza de Q1, perdón, de Q3 sobre Q1. Para ello hay que usar la ley de Coulomb, sustituir. Y luego vamos a encontrar la fuerza de Q2 sobre Q1. Eso es lo que hay que hacer primero. Luego hay que dibujarlas en un plano cartesiano, graficar los resultados de las fuerzas solicitadas. Este es, digamos, el primer punto. Y después hay que hacer el cálculo de la fuerza resultante. Entonces se utiliza el plano cartesiano para graficar los componentes de X y Y, pero en la tarea nos dice muy bien que utilizar el plano cartesiano para graficar el resultado de la magnitud de la fuerza de atracción y el ángulo del vector. Vamos trabajando con vectores, ahorita vamos a platicar más eso al respecto. Ok, entonces, bueno, aquí ya tengo los datos del problema, los puedo sacar aquí fácilmente. Tenemos una carga 1 de menos 20 por 10 a la menos 6 coulombs. Yo podría decir que son 20 microcoulombs, recuerden que así se expresan los microcoulombs, pero lo vamos a dejar ya en notación científica. Tenemos la carga Q2 y la Q3 que son positivas. Una es de 10 por 10 a la menos 6 y la otra es de 30 por 10 a la menos 6. Luego nos dice que están separadas, el triángulo equilátero tiene una separación de 5 centímetros cada lado, pero ustedes recuerdan que 5 centímetros necesitamos expresarlos en metros, y para hacerlo tenemos que entonces dividir 5 centímetros entre 100 para convertirlos a metros. Y esto me va a dar 0.05 metros. ¿Ok? Porque estamos trabajando con la fórmula de la ley de Coulomb y todo está en metros. Entonces, esta distancia entre las cargas es de 0.05 metros. Pero yo no voy a usar esta información para resolver ese problema. Voy a usar unos datos diferentes, pero muy parecidos. Y ustedes ya lo resuelven con los datos del problema. Entonces, yo aquí tengo ya mi problema. Yo voy a cambiar un poquito los datos. La Q1 la dejo igual. Esta se quedó de menos 20, igual así negativa, de menos 20. Pero la Q2 la cambio un poco.
va a quedar de 20 microcoulombs y la Q3 va a quedar de 40 microcoulombs. La distancia la dejo igual. La constante de proporcionalidad con la que hemos estado trabajando es la misma, no cambia. Y entonces el problema nos dice, aquí yo lo quise dibujar en un plano cartesiano, el problema, estas no son cargas, no son fuerzas que diga, estas son las distancias. El problema dice que hay un globo, hagan cuenta que aquí está el globo inflado, ¿sí? Esto es como un globo. Y en su superficie hay dos cargas, la Q2 y la Q3, que están separadas. Esta es la distancia que están separadas. Y es de 5 centímetros. Entonces aquí estamos en un plano cartesiano donde estamos midiendo metros o centímetros, distancia. Aquí es distancia, no son fuerzas. Esa es la primera confusión que hay cuando les piden hacer el plano cartesiano y dibujan el mismo dibujito de las cargas así. Está mal, porque este es un plano de distancias. Ahorita nomás es para que vean el ejemplo y vean, entiendan lo que vamos a hacer. Entonces aquí tenemos la carga Q1, aquí tenemos la carga Q3, aquí tenemos la carga Q2. Todas están separadas una distancia igual, que es de 5 centímetros, 5 centímetros, y todas tienen un ángulo de separación entre sus vectores o entre sus líneas de 60 grados. Porque un ángulo equilátero, el interno, la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Y como es equilátero, todos deben de ser iguales, entonces debe ser de 60. 6 por 3, 18, 180 grados. ¿Ok? Esto es informativo nada más. Entonces, lo primero que necesitamos hacer, ahí nos dice el problema. El problema nos dice, primer paso, calcula la fuerza de Q3 sobre Q1. ¿Ok? Pero Q3 es esta que está aquí y aquí está Q1. De mis datos, yo tengo, de mis datos yo tengo que la Q1 es de este valor y la Q3 es de 40. Yo creo que es de 40. ¿Sí? Entonces, yo tengo la fórmula de la ley de Coulomb, la que usamos la semana pasada, es la misma, y la que vamos a usar la semana que entra, y en la cuarta semana otra vez la vamos a usar. Es la misma. Que nos dice que la fuerza entre dos cargas es la constante de proporcionalidad que multiplica a su vez a la multiplicación de las cargas Q1, Q3 sobre la distancia que las separa elevada al cuadrado. La constante de proporcionalidad es esta, es constante. La distancia es 0.05 metros. Entonces, lo único que necesito yo es sustituir datos en la fórmula. Este valor de Q1 lo sustituyo y lo pongo en lugar de la Q1. Este valor de Q3, que es el que estoy usando ahorita, lo sustituyo y lo pongo en lugar de la Q3. Y la distancia lo sustituyo y lo pongo en lugar de la distancia. La constante, pues ya la conozco, es esta de aquí, también la sustituyo. Y entonces tengo este valor. Déjenme ir más para arriba. Aquí está. La constante de proporcionalidad, que es Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, que multiplica a la Q1, que es de menos 20 por 10 a la menos 6, por la Q3, que es de 40 por 10 a la menos 6, sobre la distancia al cuadrado. Es lo mismo que hicieron la semana pasada, exactamente lo mismo. Entonces, ustedes ya saben que se multiplica los números base, o sea, este numerito por este número, y me da 800 en mi caso, respeto el signo, y los exponenciales, recuerden que se suman, menos 6 más menos 6, nos da menos 12. ¿Ok? Yo ya hice esta multiplicación. Aquí tener esto elevado al cuadrado es como si multiplicara 0.05 por 0.05, me da 0.025 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces yo tengo ya esta información, esta fórmula ahora. 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, que multiplica esto que se va a dividir. Yo puedo hacer esta división ahorita. Divido el número de arriba, el número base, con el número base de abajo. 800 entre 25 me da 32. ¿Qué pasa con los exponenciales? La notación científica, el de arriba menos el de abajo. Pero como es menos el de abajo, se cambia de signo, se queda como más, entonces menos 12 más 4 nos da menos 8. Entonces yo ya hice esas operaciones.
Aquí yo ya puedo eliminar variables, que es donde me gusta eliminarlas, porque metro cuadrado que está multiplicando con metro cuadrado que está dividiendo se elimina. Coulomb al cuadrado que está dividiendo con Coulomb al cuadrado que está multiplicando se elimina. Me queda la variable de Newton, que es la variable de fuerza, que es la que me importa, porque voy a buscar la fuerza de 3 a 1. Ahora tengo que multiplicar, bueno, aquí lo pongo ya nomás con esas unidades. Entonces tengo 9 por 10 a la 9 positivo newtons, que multiplica a menos 32 por 10 a la menos 8. Vuelvo a multiplicar en notación científica este número base con este número base. 9 por 32, en mi caso me da 288. Los exponentes se suman, pues 9 positivo menos 8 me da 288 a la 1 positivo. Quiere decir que este número lo puedo expresar de esta manera, desplazando el punto una posición, que es lo que me dice la notación científica. Entonces, en realidad tengo menos 2.880 newtons. 2.880 newtons. Y esa es la fuerza ya de 3 a 1. Ya lo resolví. Es lo mismo que hicimos la semana pasada. ¿Ok? Ahora vamos a resolver para la fuerza de 2 a 1. Hacemos lo mismo exactamente, pero ahora con los valores de la Q2. La Q2 yo la dejé de 20 por 10 a la menos 6. Sustituyo los valores en la ecuación, hago las operaciones, multiplico estos dos números primero, me va a dar 400. Los exponenciales de la notación científica se suban, me da menos 12. S elevado al cuadrado me da 0.0025 metros al cuadrado. Y entonces voy a tener esta cantidad. Aquí no me hagan caso, yo quise facilitarles el trabajo. Esta cantidad la expresé en notación científica. Lo único que hice fue este número que está, este punto que está aquí, lo desplacé 4 posiciones, 1, 2, 3, 4. Entonces se escribe de esta manera, 25 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Entonces, hago las operaciones, que sería dividir este número base, 400, entre 25, me da 16. Los exponenciales se restan, el de arriba menos el de abajo, pero este es menos 4, nos da más, entonces nos da 8, menos 8 negativo, la notación científica. Elimino variables, metros multiplicando con metros dividiendo, Coulomb multiplicando con Coulomb dividiendo, y ya me queda esta ecuación. Ahora tengo que hacer estas operaciones de notación científica. 9 por 16 me da menos 144. La notación científica es 9 más menos 8, entonces nos queda 1 positivo. Quiere decir que la fuerza final de 2 a 1 es de este valor. Y ya resolvimos todo lo que sería la primera parte del problema. Ahora nos dicen que esas dos fuerzas las tenemos que graficar en un plano cartesiano. Aquí las voy a poner, aquí está. Entonces yo tengo una fuerza de 3 a 1, de la carga 3 a la carga 1, de este valor. Es menos 2.880 newtons. Y tengo otra fuerza que es de 2 a 1, que vale menos 1.440 newtons. ¿Ok? Entonces, si se fijan, estas son dimensiones de newtons. Entonces, ahora mi plano cartesiano, aquí no voy a encontrar metros en el eje. En el eje X voy a encontrar newtons, valores de newtons. Yo puedo decir entonces que aquí son 1000 newtons. Aquí son 2000 newtons. Y así, 3000. Aquí serían otra vez 1000 newtons. Y así, pero son newtons. Este es un plano cartesiano de fuerzas. Y estos son los vectores de las fuerzas. Los vectores de las fuerzas son una línea que tiene magnitud. La magnitud es este tamaño, es de menos 2880 newtons. Y el sentido, la dirección de ese es un ángulo que es de 60 grados, porque ese sí el ángulo se conservó, es la misma dirección en donde estaban las fuerzas. Y el sentido es el sentido que tenga el vector. En mi caso yo lo estoy, como es negativo, yo lo estoy dibujando hacia abajo, va hacia el sentido negativo, hacia el eje negativo. Pues ese es el dibujo que ustedes deben de hacer con los valores que ustedes obtengan, no sé cuáles sean. Pero aquí lo importante es que ustedes vean el tamaño de mis vectores, corresponden al tamaño en newtons.
Si yo tengo una fuerza de 10.000 newtons, por es un ejemplo, yo voy a tener un vector, no sé, de este tamaño. Y voy a decir, estos son 10.000 newtons. Pero si luego tengo una fuerza que diga, bueno, esta fuerza es de 5.000 newtons, obvio que esa fuerza va a ser la mitad de tamaño en magnitud. Entonces, cuando dibujen sus vectores, tengan en cuenta eso, deben estar en proporción correcta. No vayan a dibujar los dos del mismo tamaño, o uno más, o este más grande que el otro. Deben estar correspondientes a la magnitud. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Voy a ir a la aplicación para ver si hay alguna pregunta o comentario. A ver, ya hay algunas preguntas o comentarios aquí. Si alguien está viendo borroso, lo más probable es que sea su conexión de internet, pero no se preocupen porque la grabación queda guardada en alta calidad. Ya después pueden ver la grabación en una conexión de internet mejor y la van a poder ver bien. No entiendo la pregunta, Rafael Jaime, en cuanto a que el plano cartesiano, los valores, ¿nos podrías dar una sugerencia para darle valores? No entiendo. No entiendo esa pregunta. Bueno, eso sería todo esta es la primera parte del problema. Aquí lo importante es que reconozcan lo que hicimos. Lo primero que hicimos fue lo que ya hicieron la semana pasada, que es muy sencillo. Simplemente encontraron la fuerza entre dos cargas. Primero encontramos la fuerza entre Q3 con Q1 y luego encontramos la fuerza de Q2 con Q1. Este diagrama es de distancia. Y nos muestra la separación física de las cargas, la distancia en la que están separadas y la posición. Yo utilizo la ley de Coulomb con los valores de mi problema de manera personal y encuentro los valores de esas dos fuerzas que son, al final me dieron estos datos, ¿no? Fuerza de la carga 3-1 y la fuerza de la carga 2-1. Me piden que las grafique en un plano cartesiano. Tengo que dibujar un plano cartesiano que es a escala, con cuadritos. Cada cuadrito va a valer, en este dibujo que yo hice, cada cuadrito vale 1000 newtons. Entonces, si yo tengo una fuerza de menos 1440 newtons, fíjense cómo este vector mide 1000 y llega casi a la mitad de entre el 2 y el 1, que quiere decir que es de 1440 newtons. Este vector es más grande, es del doble de tamaño de este. Incluso pueden hacerlo así directo, aquí apuntar a 2800, llega como por aquí, hacen el dibujo, pero realmente nomás para tomar la medida y luego lo ponen en la dirección correcta. Este vector es de la fuerza de 3-1. La carga estaba por aquí, dibujada en el globo a 5 centímetros, entonces la fuerza va en este sentido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? La grabación queda lista a partir de mañana temprano o a ver si hoy mismo la puedo activar. Graciela. Perdón. Consuelo Aguilar, hay una aplicación en Word para el plano cartesiano. Pues lo podrías hacer en Excel más bien. En Excel puedes hacerlo. Puedes hacerlo con cualquier programa de dibujo. Es un plano cartesiano sencillo, no está tan complicado. Es así como lo que yo estoy haciendo. Lo pueden hacer a mano y tomarle una foto. También lo pueden hacer a mano en una hoja cuadriculada, es muy fácil. A mí se me facilita más. Le toman una foto con su celular y lo insertan en el documento. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar porque todavía nos falta mucho. Nos falta la parte un poco más compleja. Luego nos dicen, tenemos que encontrar la fuerza resultante. Eso que ustedes están viendo aquí, esas dos vectores en el plano cartesiano, es lo que se llama un sistema de fuerzas. Y tenemos que encontrar, en este punto tenemos dos fuerzas que están actuando, esta de la Q3 y esta de la Q2. Entonces, aquí en realidad voy a sentir yo una fuerza nada más, como efecto, digamos. Eso se llama la fuerza resultante y tengo que calcularla. ¿Cómo se calcula eso? Entonces, vamos al plano cartesiano nuevamente, pero donde voy a explicar cómo se calcula la fuerza resultante.
Aquí tengo, nuevamente es el mismo de arriba. Aquí tengo la fuerza de 3 a 1, que es esta línea amarilla, y la fuerza de 2 a 1. Y esos son los valores, ¿no? Para poder obtener yo la fuerza, aquí voy a hacer un dibujo temporalmente de un plano cartesiano. Entonces, hagan de cuenta que cualquier vector que yo tenga en un plano cartesiano X, Y, cualquier vector que yo tenga aquí, hagan de cuenta que voy a dibujar un vector X. Ese es un vector. Ah, pero mejor lo voy a dibujar en otro color. Vamos a usar un color diferente para que se vea que ese es el vector, ¿no? Si este es un vector que va de aquí para acá, este vector en el eje X va a tener un componente o un valor. Ahorita se lo voy a explicar más. Y en el eje Y también va a tener un componente o un valor. Esos componentes del eje, y aquí hay un ángulo de separación entre el eje X, lo vamos a poner ángulo θ, igual de 60 grados, vamos a ponerlo aquí para que sea igual a 60 grados, ese es el ángulo, y ese es nuestro vector. Entonces, para yo encontrar el componente de este vector en el eje X, tendría que dibujar como imaginariamente como una línea recta hasta abajo. Vean cómo se forma un ángulo rectángulo en esta parte de aquí. Y entonces aquí yo voy a tener un componente de esa fuerza en X. Esa es la fuerza resultante o la fuerza total, vamos a ponerle de ese vector. Y aquí tengo yo una fuerza en X, es su componente en X. Y si lo hago igual para acá, para el eje Y, y dibujo otra vez una línea recta aquí, se me forma otro ángulo recto. Y aquí voy a tener otro componente en Y de esa fuerza. Esta fuerza va a ser la fuerza en Y. Entonces, yo necesito encontrar esos componentes y sumarlos todos para obtener un valor resultante. Sumaría los de este ángulo, pero si tuviera otro vector por acá así grandísimo, tendría que hacer ese mismo procedimiento y encontrar su componente para ese vector en Y el componente en X y sumar todas las en X y todas las en Y para obtener la fuerza resultante. Ahorita lo vamos a hacer con más calma, nada más quiero que vean cómo se va obteniendo. ¿Cómo obtengo yo el valor de este otro vectorcito que es el componente en X y cómo obtengo el valor de este otro vectorcito que es el componente en Y? Bueno, pues usamos lo que se llaman las razones trigonométricas. Esas vienen en sus contenidos y son unas fórmulas que me dicen, por ejemplo, que para encontrar este valor f de x es igual a este lado del triángulo, que sería la f total, que multiplica al coseno del ángulo que lo contiene, coseno de 60 grados. Ahí disculpen mis números. Y con eso yo obtengo el valor de fx, el componente en x. ¿Cómo tengo el valor del componente en y? Pues también por razones trigonométricas hay otra ecuación que me dice que la componente de y es igual a la fuerza total, pero que multiplica ahora al seno de 60 grados. Esa es la fórmula, porque el ángulo está de este lado, entonces es el seno. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a encontrar la fuerza resultante de este sistema de fuerzas. Voy a eliminar todo esto para no confundirnos ahorita. Todo esto que dice aquí. Entonces regresamos a nuestro dibujo original. Tengo la fuerza de 3 a 1 y la fuerza de 2 a 1. La fuerza de 3 a 1 la voy a separar en componente de Y en componente de X. La fuerza de 2 a 1 la tengo también que separar en y en X, pero la fuerza de 2 a 1 está sobre el eje X. Entonces su componente ya desde ahorita podemos ver que es 0, o sea, no tiene nada de valor en Y, es solamente en X. Y mientras que la fuerza de 3 a 1 sí se puede descomponer con un vectorcito que va en Y un vectorcito que va en X. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está adelante. Vamos a entonces hacerlo.
Usamos razones trigonométricas, aquí se los indiqué. Para encontrar la componente de X es la fuerza total por el coseno del ángulo que lo compone. Eso es importante. Esta es una fórmula que vamos a usar. Vale. Disculpen. Para encontrar la componente en X. Para encontrar la componente en Y se utiliza la fuerza total por el seno del ángulo que está del vector. Entonces, les decía que la fuerza de Q2, la fuerza de Q2, que es esta que está aquí, esta chiquitita que está sobre el eje X, la fuerza de Q2, si yo quisiera encontrar su componente en X, tendría que ser la fuerza total por el coseno del ángulo que lo compone, ¿no? Pero la fuerza de Q2, el ángulo está sobre el eje X, su ángulo es 0 grados. Entonces es la magnitud de la fuerza por el coseno de 0 grados. Si ustedes usan una calculadora, en Google hay una calculadora, ustedes le ponen calculadora, y les aparece la calculadora de Google. Entonces debe estar de gris, aquí, así, vamos a trabajar con de gris. Si yo calculo el coseno, le hago clic en coseno y luego de 0, vean cuánto es, 1. Yo tengo 0 grados, esta fuerza sobre el eje X, el coseno de 0 grados es 1, entonces la fuerza sobre el eje X es la misma fuerza. ¿Okay? Y si quisiera encontrar el valor de la fuerza de 2 a 1, pero en el eje Y, tendría que hacerlo igual con la fórmula que tenemos aquí, que sería el valor de la fuerza total, pero ahora por el seno de 0 grados. Y si yo en la calculadora le digo que quiero encontrar ahora el seno de 0 grados, miren cuánto me da, 0. Al multiplicar esa fuerza por 0, me da 0. O sea, quiere decir que en el eje Y no hay nada porque la fuerza está sobre el eje X. Y entonces ya encontramos todas las fuerzas de Q2 que están sobre el eje X y sobre el eje Y. Tenemos que hacer lo mismo, pero para la fuerza de Q3 a Q1. Entonces, primero es la fuerza total por el coseno de 60 grados. Esto sí, el coseno de 60 grados es 0.5. Multiplico por los newtons que tengo, me da este valor. Este es mi componente de la fuerza. Voy a bajar un poquito para que se pueda alcanzar a ver. La fuerza, esta fuerza total, en X, por el coseno de 60 grados, me da esto. Ahora tengo que encontrar su componente en el eje Y. Es la misma ecuación, pero por el seno de 60 grados. El seno de 60 grados es este valor y obtengo este valor. Entonces, yo ya tengo todas las fuerzas en X y en Y. Tengo que sumar. Aquí hemos encontrado todas las fuerzas. Entonces, necesitamos sumar todas las fuerzas de Q2. Es Q2, QX y QY. La QX es la misma y la QY es 0. Todas las fuerzas de Q3 es la que encontré sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces, sumo todas esas fuerzas y voy a tener estos dos, voy a sumar todas las fuerzas de X y todas las fuerzas de Y. Entonces, por ejemplo, aquí sumo todas las fuerzas de X primero, que es esta más esta. Esta es de aquí. Y me da este valor. Todas las fuerzas en el eje X. Luego que sumar todas las fuerzas en el eje Y, que son esta de aquí y esta de aquí. Ahora. Entonces, es 0 más esta de aquí. Y es este valor. Entonces, yo ya tengo la sumatoria de fuerzas resultantes en X y en Y. Y esos son dos vectorcitos, los que les dije que mencioné que teníamos aquí. Aquí está. Estas las fuerzas en Y, es este vector que está aquí, y las fuerzas en X. Esas dos fuerzas pues tienen también una fuerza resultante que está aquí en medio de ellas, entre ellas dos, no sabemos a qué ángulo, pero si yo traslado este vector que está sobre el eje Y, lo traslado nomás para ver, vean cómo se me forma un ángulo rectángulo. Entonces podemos usar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas para encontrar los valores que nos faltan de ángulo y de magnitud. Si yo lo traslado aquí, se hace un triángulo rectángulo y este dato de aquí, esta fuerza resultante que va a estar aquí,
Esta es la fuerza resultante. Si se fijan, es igual a la hipotenusa de este triángulo. Si ustedes ya estudiaron las razones trigonométricas, este es un triángulo rectángulo, este es un cateto, este es otro cateto y esta es la hipotenusa. Yo necesito encontrar este valor de la hipotenusa porque es el valor de mi fuerza resultante. Este es el vector. Lo desconozco, necesito encontrarlo, pero afortunadamente conozco el valor de este lado, que es la FY, y el valor de este lado, que es la FX. ¿No? Lo conozco es este valor y este valor. Entonces puedo irme al teorema de Pitágoras. Aquí lo tengo. La fuerza resultante. Recuerden ustedes el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa es igual, el cuadrado de la hipotenusa, perdón, es igual al cuadrado de los catetos, a cuadrada más b cuadrada. O h, la hipotenusa sola, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué es lo que escribí aquí? Esta es la ecuación que vamos a usar. Yo conozco el valor de los componentes resultantes en X y los componentes resultantes en Y. Son los que encontré, los sustituyo, los elevo al cuadrado, los sumo, le saco raíz cuadrada y este es el valor de mi resultante en newtons ya. Entonces, este vectorcito que estaba acá, que encontré aquí, tiene este valor. Este que encontré aquí. Ahora bien, ya nada más necesito encontrar, aquí lo volví a dibujar, necesito encontrar, este es mi valor de resultante con este valor que encontré, este vector por aquí está su componente en Y, su componente en X, y hay un ángulo aquí que desconozco, pero ese ángulo también por razones trigonométricas tenemos una función que se llama la tangente de este ángulo, ya este símbolo se llama alfa. Entonces, la tangente es igual a la fuerza resultante en Y, o sea, este vector que está aquí, sobre la fuerza resultante en X. Hago estas operaciones, yo tengo estos valores y me da este valor. Pero este valor es numérico, yo necesito un grado, un ángulo. Tengo que aplicar una función inversa que se llama inverso de la tangente, arcotangente, para obtener el ángulo. ¿Cómo lo hago en la calculadora? Hagan de cuenta, yo tengo la calculadora. Voy a encontrar primero, encontré encontré el valor de la tangente que es 1.1547. Necesito el inverso para encontrarlo en ángulo. Aquí tenemos el botón de inverso y vean cómo automáticamente me pone tangente a la menos 1. Entonces yo quiero encontrar el tangente a la menos 1, que se llama arcotangente, de, ¿cuánto es la cantidad? 1.1547. 1.1547 igual 49 grados. Y ese es mi ángulo de la fuerza resultante. Y con eso hemos acabado el ejercicio. Ya nada más ustedes contestan las dos preguntas abiertas. Encontramos la fuerza resultante, encontramos su ángulo, el valor de la magnitud de la fuerza, todo en vectores, todo en newtons, en un plano cartesiano. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo sé que muchas. Pero no se desesperen. Recuerden que la sesión queda grabada, la van haciendo paso a paso, la van revisando, le van poniendo pausa y espero que les quede claro. Si no hay preguntas, pasaríamos a ver la actividad integradora 2, que es un poco más sencilla. ¿Les parece? ¿No hay dudas? ¿Continuamos? No está tan difícil. Como les decía, todo el módulo vamos a estar haciendo lo mismo. Estamos trabajando con la ley de Coulomb. Estamos trabajando con las fuerzas, cargas, distancias, notación científica. Eso ya lo deben de tener bien estudiado. Lo que nuevo en este caso es el cálculo de la fuerza resultante, que es por vectores, pero supone que también eso ya es algo que han estado revisando en matemáticas. Les voy a dejar de todos modos un video de un maestro que explica cómo obtener la fuerza resultante de un sistema de cargas, de fuerzas,
Se los voy a dejar en el foro de novedades, también les puede ayudar a entender bien cómo se desarrolla este procedimiento. Bueno, voy a continuar entonces con la segunda actividad integradora. La segunda actividad integradora, la teníamos por aquí. Ok, la segunda actividad integradora, bueno, ustedes van a contestar esas dos preguntas, donde dice, ¿dónde hay? Menciona 5 situaciones donde hayas presenciado aplicaciones de campos eléctricos. Los campos eléctricos son generados principalmente por motores, líneas de transmisión, transformadores. La principal aplicación que hay, para que ustedes sepan, es en los motores y en los generadores. Entonces, cualquier aparato que tenga motor, generador o transformador va a encontrar aplicación de campos eléctricos. Ahí ya ustedes buscarán qué aparato tienen en su casa que utiliza motor o generador. Ahí esos utilizan y ahí van a presenciar campos eléctricos. Después van a preguntarles por qué el cabello largo se eriza al cepillarlo. Contestan, pero recuerden que estamos estudiando la física, la electricidad. No vayan a contestarme que porque el champú, que porque uno no se lava con un champú especial. No, esa no es la respuesta. La respuesta es en aspectos de la física. ¿Por qué? ¿Qué efecto sucede? ¿Por qué cuando nos peinamos a veces y tenemos el cabello largo se empieza a erizar? Hay que explicarlo. Pero va relacionado con las cargas, las fuerzas de las cargas, que qué pasa cuando tenemos dos cargas del mismo signo, ¿qué pasa? Por ahí va la respuesta. Ok, vamos entonces ahora con la siguiente actividad integradora. La siguiente actividad integradora está mucho más sencilla, pero también les pido que pongan atención a lo que deben de hacer, porque luego se confunden mucho. Primero, tienen que tomar una foto de un foco que tengan por ahí a la mano. Puede estar hasta fundido el foco, o pueden ir a una tienda y le pueden tomar una foto, no pasa nada, no los regañan. Y van a buscar la parte donde dice cuánto watt y cuánto voltaje consume el foco, las características de watt porque les dice que revisen eso, ¿no? Le toman la foto y lo ponen en su documento, porque deben demostrar que tomaron la foto y que están haciendo lo de un foco real. Y luego les dice, con los datos de tu foco, calcula su resistencia cuando se conecta a 120 volts. Eso es lo que van a hacer en este primer punto. Y después ya vamos a calcular el efecto Joule. Eso lo vamos a hacer ahorita también en mi aplicación. Finalmente hay que graficar el calor generado durante 1 minuto y durante 10 minutos. O sea, hay que hacer dos gráficas, una para 1 minuto y otra para 10 minutos. Ahorita lo vamos a ver todo. Entonces voy a ir a mi aplicación. Voy a ir a mi aplicación. Vamos a buscar. 5, me parece que es. Entonces, para esta actividad integradora 5, ustedes van a... No, creo que esta no es. La 4. La 4, ¿verdad? No, no la pinta. Perdón, aquí está. Ok, aquí está la actividad 4. Ok, entonces ustedes agarran un foco, le toman una foto y con su dato van a calcular la resistencia cuando se conecta una línea de 120 volts. Yo voy a usar un ejemplo. Hagan de cuenta que le tomé una foto a un foco que decía 17 watts y 120 volts. De todos el problema dice que debemos de calcularlo para 120 volts. Pero con esta información yo tengo que usar estas fórmulas. Hay una fórmula que me dice que la potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no? Pero no conocemos la corriente, nada más conocemos el watt y el voltaje. Pero entonces tenemos también que la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces yo puedo sustituir este voltaje en esta fórmula y de aquí despejar para encontrar el valor de la potencia. Primero yo despejaría aquí la I y me queda esta ecuación. La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Luego esta la sustituyo en esta parte de aquí, no está la I, y me queda que la potencia es igual al voltaje que multiplica el voltaje sobre resistencia. Entonces voy a terminar teniendo yo esta fórmula que está aquí. Ya las dejé aquí más limpia.
Potencia es igual a voltaje por voltaje sobre resistencia, que esta realmente es la corriente. Y entonces tenemos que potencia es igual voltaje elevado al cuadrado sobre resistencia. El voltaje es 120 elevado al cuadrado. La potencia, perdón, potencia, aquí potencia. Aquí me faltó, tenemos que despejar la resistencia. Pues la resistencia que está multiplicando, dividiendo pasa multiplicando y la que está multiplicando pasa dividiendo. Nos queda la potencia abajo. Pues 120 sobre el watt, los watts o la potencia que viene en la foto. Hago esa división y me va a dar el valor de la resistencia. Muy sencillo, muy fácil. Es lo que hicieron también en el primer ejercicio de la semana pasada. Luego viene otro problema un poco diferente. Ahora nos dice que este es un problema sobre el efecto Joule. El efecto Joule, que es que nos dice que cuando pasa una corriente por un cable se convierte en calor. Entonces nos dice que tenemos un foco con una resistencia de 60 ohms. Este es el valor de la resistencia. Y consume 2 amperes. Calcula cuál es el calor que el foco puede generar durante un minuto. Expresa el resultado en calorías y en kilocalorías. Y nos dice en la fórmula, ahí mismo nos dice, recuerda utilizar la siguiente fórmula. Nos dan esta fórmula que dice que los calorías, esto ya es calorías, porque aquí el error es que luego no sé por qué copian de otro trabajo que todavía lo convierten a calorías. No, ya aquí ya está convertido. Calorías es igual a 0.24 por la corriente elevada al cuadrado, por la resistencia, por el tiempo. Aquí lo importante es que el tiempo debe ser en segundos. Esta es la ecuación, está en segundos. Entonces, con esta información nosotros ya podemos encontrar fácilmente el resultado. Tenemos que la resistencia es de 60 ohms, la corriente es de 2 amperes, el tiempo es 1 minuto. Lo que necesitamos es convertir este minuto en segundos y sustituir todos esos datos en la ecuación, que es esta que tenemos aquí. Entonces yo aquí ya sustituí. Esto se queda igual. La corriente elevada al cuadrado es 2 elevado al cuadrado. La resistencia es de 60 ohms. El tiempo son 60 segundos. Hacen las operaciones y encuentran el valor. Ustedes lo encuentran. Ya aquí, estos son los datos con los que lo van a encontrar. Y después les dice, ya esto ya va a estar en calorías. Entonces ya nomás les dice que lo quieren en calorías. Y en kilocalorías. Entonces, ¿hacemos una regla de 3 o simplemente dividimos? Porque acuérdense que una caloría entre 1000 me va a dar en kilocalorías. Entonces, si yo 20 lo divido entre 1000, me va a dar 0.020 kilocalorías. Eso es un ejemplo. Ustedes lo hacen. Y después les dice que presenten 2 gráficas por el calor generado durante 1 minuto y durante 10 minutos. Yo aquí tengo un archivo de Excel, les voy a mostrar, porque es la forma más fácil de hacerlo. Ponen en una tablita, hacen una tablita y ahí yo pongo el tiempo en segundos. Se me facilita más hacerlo en segundos. Y escribo manualmente 5, luego 10, 15, 20, 30, hasta 60 segundos. Esta sería mi gráfica de calorías en 1 minuto. Y aquí voy a poner la fórmula para encontrar las calorías. Aquí yo la escribí. Sería igual, y yo escribo la tecla igual, luego 0.024 que multiplica a 2 por 2, o sea, es la corriente elevada al cuadrado, que multiplica a 60, que multiplica al tiempo, pero el tiempo es la celda que está aquí, la C3. Entonces ya con esta fórmula yo ya nada más la copio sobre las siguientes celdas, copio así arrastrando, y ya me da el valor en cada uno de los tiempos. O sea, aquí sustituye, es con C8, aquí es con C9 y así. Y para graficarlo, yo nada más hago déjenme quitar esta gráfica. Simplemente tendría que marcarlo, seleccionarlo, decirle que quiero insertar una gráfica de dispersión, porque es una gráfica lineal. No me vayan a hacer gráficas de barras o de pie, no. Es un comportamiento lineal. Necesitamos una gráfica, lo que se llaman gráficas de dispersión, como esta. Pues aquí está. Esa es mi gráfica del calor generado en 1 minuto. O sea, va del segundo 0 hasta el 60 segundos. Eso es 1 minuto. Después
hay que hacer otra gráfica para el calor generado en 10 minutos. Entonces, por ejemplo, yo aquí fui de 60 segundos en 60 segundos. 60, 120, 180, 280, hasta los 600 segundos, que son los 10 minutos. Aquí ya no se los apunté para que fuera un referente. Vuelven a marcar, le dicen que van a insertar una gráfica de dispersión y hacen la gráfica. Entonces aquí está la gráfica en 60 segundos. Vamos a quitarla, esta no. Quitarla. Pues yo nomás seleccionaría estos dos y le digo insertar, gráfica, de dispersión, y aquí está. Es la misma gráfica, pero ahora es 600 segundos, o sea, 10 minutos. Ese es el calor. Y deben ser gráficas lineales de este tipo porque estamos graficando una función lineal. Y ya, eso sería todo lo que había que hacer. Me parece que con eso se acaba la actividad integradora. Dice que la gráfica generada por el calor durante 1 minuto y durante 10 minutos, ya lo hicimos. Luego, en media cuartilla, que es media página, menciona al menos 3 situaciones de tu vida diaria donde utilices alguna de las leyes e indica las actividades que te permite realizar con mayor facilidad y por qué. Pues bueno, aquí ustedes invéntense o reflexionen sobre de qué manera usan en alguna ocasión alguna de estas leyes, ¿no? Y en qué les beneficia, cómo pueden mejorar su vida diaria. Yo les decía, pues les sirve para reparar aparatos cuando desean conocer el valor de cuando se daña la resistencia, para conocer el consumo de sus aparatos, para conocer las calorías, como vimos ahorita en este ejemplo, que tantas calorías consume el aparato. Para eso lo podrían estar usando estas leyes de la vida en su vida cotidiana. Ya, es un procesador de texto lo que tienen que entregar. Y con eso concluyen. Les voy a dejar, les decía, un video en el foro de novedades sobre cómo encontrar el cálculo de la fuerza resultante, que puede que este señor explique mejor que yo, y a lo mejor se les facilita más entenderle. Pero en sí, eso sería todo. Con eso hemos concluido la sesión de hoy. Voy a revisar sus dudas y sus comentarios. Héctor, ¿cómo que hay que graficarlo todo? Hay que hacer 2 gráficas unas para mostrar el calor generado en 1 minuto y otra gráfica para mostrar el calor generado en 10 minutos. Gráficas lineales. Lo más fácil es que las hagan en Excel, así como se los mostré yo, o lo pueden hacer a mano y ir haciendo el cálculo, hacer su tablita. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? No se asusten, no está tan complicado. La primera vez que lo vean, deben de leer los contenidos. Les voy a poner material de apoyo en el foro de novedades con las razones trigonométricas, con el tutorial de la fuerza resultante, y este mismo video les va a servir para poder resolverlo. Si siguen las indicaciones de este video y hacen lo mismo, nomás sustituyen con los valores del problema, lo van a poder hacer. Y recuerden que, bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto les puedo ayudar. Les deseo mucha suerte, mucho éxito, échenle ganas, no se asusten. Es sencillo realmente, no está tan complicado. Van a encontrar las fuerzas. Y una vez que encuentran las fuerzas, eso es lo más pesado, ya casi van de gana. Sí, revisen el video varias veces, es la ventaja. Rose Naranjo, no, se te pide un documento de Word, no puedes entregar un documento de Excel, es un documento de Word o de procesador de texto donde venga la portada con tus datos de identificación, venga todo el problema, lo que tienes que hacer y la solución con todo el desarrollo. En los 2 casos tienen que hacer eso. Lo que pueden hacer es copiar las gráficas de Excel y insertarlas en el documento de Word. Pero no entreguen documento de Excel porque eso les va a restar puntos porque no se pide un documento de Excel, se pide un documento en procesador de texto. Bueno, les deseo mucho éxito, échenle ganas. Sí, no está tan complicado. Lean un poco más los contenidos, revisen el video tutorial. Recuerden lo que hicieron la semana pasada, es muy similar. Y al rato les comparto los recursos de apoyo que les van a ayudar también en el foro de novedades. Pues que pasen muy bonita noche, descansen.
Gracias por acompañarme. Les deseo mucha suerte y mucho éxito en esta semana. Cuídense porque estamos en contingencia todavía. Que descansen. Hasta pronto.